Buenas despertados, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Como siempre, un placer estar con vosotros una vez más, compartiendo siempre mis experiencias, mis conclusiones, todo aquello que voy aprendiendo y que mi única voluntad es transmitiros para aquellos que os pueda servir, pues que os sirva para identificar a lo mejor lo que estáis, el proceso que estáis pasando, la emoción o el sentimiento que estáis viviendo. Y hoy quiero hablaros de un tema que no es un tema importante realmente como tal, sino es una observación que hago yo, sobre todo de mi entorno, ¿no? Cada uno tenemos nuestro entorno, tenemos nuestras vivencias, nuestras situaciones y nuestras personas que nos rodean, ¿no? Y yo me veo últimamente mucha gente, pero en mi entorno a veces me preguntan, ¿no? Personas que sobre todo me suelen preguntar que por qué pasan por las mismas situaciones una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, ¿no? Normalmente es una pregunta que me lo suelen hacer más mujeres y sobre todo casi siempre es en torno al tema sentimental, ¿no? Al tema de las parejas, ¿no? La típica pregunta que también pasa en hombres, que también me lo han preguntado, pero que es más normal que la mujer lo pregunte porque al hombre quizá a lo mejor le da un poco más de reparo hablar de estos temas, ¿no? Y suelen siempre preguntarme que por qué siempre atraen el mismo patrón o el mismo tipo de personas sus vidas, o por qué a lo mejor no encuentran pareja, ¿no? Y yo siempre cuando me preguntan, lo primero que hago es preguntarles una cosa que a mí me preguntaron en una canalización, cuando yo en uno de esos procesos donde también preguntaba por qué era tan difícil hoy en día, pero ya no en lo personal, sino a nivel general, por qué era cada vez más difícil encontrar esa persona con la que compartir este viaje, ¿no? Esa compañera o compañero. Y me respondieron con una pregunta que en aquel momento me fue muy esclarecedora, fue una respuesta muy concisa y con muy pocas palabras me dieron toda la información que yo necesitaba, ¿no? A mí, cuando yo pregunté por qué era tan difícil encontrar un compañero o una compañera de viaje, me respondieron: ¿tú estarías contigo mismo? Sí, fijaros que son 4 o 5 palabras y respondieron con una retórica y la verdad que fue la mejor respuesta que me podían haber dado. Cuando me respondieron eso y analicé y pensé en el momento en el que yo me encontraba, en los procesos donde estaba sumergido, pues realmente yo no estaría una persona como yo en aquel momento, porque era una persona que estaba muy centrada en mi evolución, en sanar heridas, estaba a veces muy perdido, no tenía unos objetivos claros, no era una persona que pudiera responder a las mínimas necesidades que se debe responder cuando tienes una pareja, ¿no? Yo estaba, como ya os digo, estaba en un proceso de aprendizaje, en un proceso de apertura, de conocimiento, lidiando con las batallas del pasado, ¿no? Y no era el momento. A día de hoy, para mí, sigo pensando que no es el momento. Yo hace 6 años tomé la decisión de que no quería tener ningún tipo de relación con el sexo femenino, relación sentimental me refiero. No quería tener ningún tipo, también pues como esas personas que llevan años buscando pareja y no la encuentran, pues yo en aquel entonces tomé la decisión porque yo había tenido una vida sentimental, por decirlo de alguna manera, o más sentimental más que tenía una vida sexual, porque yo mismo era el primero que bloqueaba los sentimientos, hasta tal punto que llegué a convertir todos esos encuentros esporádicos que yo mantenía en encuentros fríos, sin sentimientos, por mi propia decisión, involuntariamente, inconscientemente. No permitía que ninguna mujer pasara de cierta línea, ¿no? Y cuando pasa mucho tiempo de esta manera, nos volvemos personas frías, nos volvemos personas que no queremos compartir, que no permitimos el acceso más allá de lo que nosotros creemos que es suficiente,
con lo cual es imposible el que haya una profundización más en algún tipo de relación sentimental, ¿no? Y llegó un momento que tomé la decisión de que quizás no era el momento para mí, y que cuando fuera el momento lo sabría, porque aparecería esa persona que me haría quitar todas esas creencias que estaba teniendo de que no era el momento y que a día de hoy sigo teniendo. Creo que cuando llegue esa persona, pues no hará falta hacer nada, simplemente creo que con su presencia ya hará que todos esos pensamientos que yo tengo ahora de retirarme, de tener cualquier tipo de relación más allá de lo que es de amistad con una mujer, pues los quitará sin tener que hacer nada, porque será la persona adecuada, ¿no? Entonces, cuando a mí estas personas me preguntan, lo primero que les respondo es con la pregunta que ya os he dicho: ¿estaríais con vosotros mismos en el momento que os encontráis? Pensar que para poder atender a una persona, para que una relación fluya, tiene que haber por ambas partes la misma predisposición de entregar sin esperar recibir. Cuando tú no estás dispuesto a entregar por los motivos que estés pasando en tu vida o las situaciones que estés pasando, creo que no somos nadie ni tenemos el derecho de arrastrar a una persona egoístamente para que nos consuelen, nos den amor, pero nosotros no poder entregar, no poder estar al 100%, con lo cual creo que la mejor decisión que se puede tomar en esos momentos es apartarse de ese mundo y seguir con nuestro camino individualmente, hacia nuestra propia evolución, hacia nuestro camino interior, sanar todas aquellas heridas que tenemos, y cuando sea el momento tendrá que ser. Pero yo me fijo en muchas de esas chicas y algunos de los chicos que me lo han preguntado, que aun cuando te preguntan por qué atraen el mismo patrón de mujer o de hombre, cuando les explicas que aquello que ellos atraen es la proyección de lo que hay en su mundo interior, ¿no? Como la ley universal, lo que hay dentro hay afuera y lo que hay afuera hay adentro. Cuando tú les explicas y llegas a hacerles entender que realmente lo que están haciendo es una proyección de su mundo interior, y aceptan que realmente están atrayendo personas que están en su mismo estado de vibración, cuando tienen la solución o la respuesta a esa pregunta que tanto les inquieta, es increíble como aun sabiéndolo, prefieren no cambiar. O sea, cuando tú les explicas por qué es el motivo, y que a lo mejor detrás de esas personas que aparecen en su vida, que repiten patrones de conducta, hay un aprendizaje, y se los explicas, lo entienden, lo pueden compartir, pero no hacen nada por cambiar, la gran mayoría. De hecho, hace poco yo tuve una conversación con una amiga y le explicaba, ¿no? Y la chica lo entendió, porque además fue muy curioso, porque me estaba hablando de un chico que había conocido y me estaba repitiendo las mismas palabras sobre ese chico, que hacía un mes me estaba hablando de otro chico que había conocido y que no había llegado a nada más que a 2 o 3 conversaciones, pero es que me estaba repitiendo los mismos patrones y las mismas palabras que hablaba, y yo me mantuve callado hasta el final de la conversación, hasta que terminó, y yo le puedo decir, ¿te has dado cuenta que todo lo que me acabas de decir ahora, hace un mes me lo estabas diciendo por aquel chico que conociste, que me explicaste? Es que incluso habían frases que eran idénticas. Sobre esa prueba, la chica no pudo hacer más que reconocer, pues, que tenía razón, que no se había dado cuenta, y que realmente veía cierto paralelismo en los chicos que conocía y en las respuestas suyas también hacia ellos, ¿no? Y cuando yo le explicaba que era un tema de un aprendizaje y que necesitaba superar ese aprendizaje para que vinieran personas con unas conductas diferentes, ¿no? Ella me decía que no quería cambiar, que estaba bien así, que prefería encontrarse personas de esa manera, de ese carácter, que no le llevaban a nada, sino que le llevaban simplemente a la desilusión o a la frustración, pero que prefería estar ahí en vez de aceptar que hay un aprendizaje y hacer las cosas como se debería hacer, ¿no? Cuando nosotros suspendemos un examen y tenemos 5 preguntas que no tenemos bien respondidas,
Si volvemos a repetir las 5 preguntas con las mismas respuestas, no vamos a probar. Sabemos que hay algo que hay que cambiar esas respuestas para que de un punto negativo pase a un punto positivo. Cuando tú sabes que tienes un aprendizaje y con los años vas viendo que se repite, porque estamos hablando de personas que no estamos hablando de meses, sino que llevan años encontrándose los mismos patrones, y me refiero en el tema de las relaciones personales, sentimentales. Están viendo que tienen que hacer un cambio, que ellos mismos tienen que cambiar para cambiar esa proyección que están exteriorizando, para que cuando por ellos dentro estén cambiando, estén elevando su vibración, aprueben ese aprendizaje. Las personas que van a venir seguidamente van a ser en el mismo estado de vibración que ellos, por encontrar, pensar que nosotros siempre vamos a atraer personas en la misma vibración en la cual nos encontramos nosotros, con lo cual, y eso se refiere en el trabajo, se refiere en amistades, o se refiere en parejas, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos un trabajo introspectivo, un trabajo interior, donde empezamos a sanar heridas, empezamos a poder ascender, a poder evolucionar un poco, a tomar esa conciencia que nos permita ver los errores que hemos cometido y poder subsanarlos, directamente, sin hacer nada, las personas que vayamos a traer van a ser personas que estén en esa vibración a la cual nosotros estamos ascendiendo. Con lo cual, cuando sabemos que tenemos que hacer algo en nuestro interior para poder cambiar esa queja que tenemos de por qué nos vienen personas con los mismos patrones de conducta repetidos, si la respuesta y la solución está en nosotros mismos, si no queremos cambiar, no nos podemos quejar. Yo sé que el cambio cuesta. A nadie es fácil, ninguno de vosotros que estáis ahí os estará siendo un camino de rosas. Es difícil, hay batallas difíciles de batallar, pero no es una obligación, es ¿cómo lo diría? Es una voluntad nuestra de que queremos cambiar, o sea, nadie nos obliga, es por decisión propia que queremos cambiar, porque aceptamos de que no estamos viviendo la vida como deberíamos, ni nos estamos enterando de la película de la vida, ni de la mitad. Y queremos saber más, y queremos llegar a vivir en paz, en armonía, queremos saber actuar siempre correctamente, aunque eso a lo mejor posiblemente nunca será del todo conseguible, pero intentaremos siempre que podamos actuar de la mejor manera, o como nos gustaría que actuasen hacia nosotros. Entonces, es una voluntad nuestra que queremos, con lo cual, cuando no estamos haciendo nada por cambiar, cuando sabemos que en la solución está nuestro cambio, no nos podemos quejar realmente. Y eso es lo que me estoy dando cuenta, y ya no en este tema, sino en otros temas, como por ejemplo también en el laboral. Me preguntan, pues hostia, es que siempre tengo a alguien en el trabajo que me hace la vida un poco imposible, que se queja, que me chincha, que no me respeta, que no valida mi trabajo. No exterioricemos la culpa en los demás, sino la culpa está en nosotros. Hay algo que nosotros estamos haciendo que se está reflejando en la persona que tenemos delante, que estamos proyectando, con lo cual no mires hacia afuera, hacia esa persona que te está machacando, entre comillas, en el trabajo, sino piensa qué estás haciendo tú para que esa persona te esté respondiendo de esa manera, porque realmente el culpable de esa situación eres tú. Sé que a muchos, a lo mejor, en el momento que os encontréis de evolución, si estáis empezando ahora, pues os podrá parecer un poco absurdo, pero realmente es así. Todo lo que estamos proyectando fuera es lo que tenemos nosotros dentro, con lo cual nos es mucho más fácil desde el ego terrenal culpar a la persona, responsabilizar a la persona que tenemos enfrente, es que nos machaca, nos cuestiona o lo que sea, en vez de aceptar que esa persona está reaccionando a una proyección nuestra, y entonces lo que nos está mostrando es aquello que nosotros estamos haciendo mal. Pero para eso hay que pararse y pensar, bueno, ¿qué estoy haciendo yo mal? ¿O qué cosa puede ser que no me esté equivocando para que esta persona esté reaccionando así conmigo? Y ese es el camino del despertar. No buscar fuera, sino buscar dentro. Lo que pasa que, como me canalizaban a mí ayer en una canalización mientras meditaba, hay algunas personas que entran en el despertar y que tienen esa ansia de querer evolucionar tan rápido, que por el camino se pierden millones de regalos que nos ofrecen y millones de aprendizajes que no están al tanto, porque tienen esa ansia de querer ascender tan rápido, que es que no miran hacia los lados, como me decían. Ellos miran como los caballos que están privados de la vista periférica, sino con esos artilugios que llevan los caballos, que es para que se centren solo en la parte delantera, ¿no? Y me lo decían, es que pierden la visión periférica y se pierden cosas
que deben de aprender por esa ansia de querer correr. Aquí no hay prisas. Cada uno ascenderá y evolucionará a su ritmo y a su manera. Y me alegraré por aquel que en muy poco tiempo tenga un nivel vibracional súper alto, haya conseguido tener un estado de paz y armonía interior increíble, pues me alegraré mucho por él. Si ese chico lo ha conseguido en 2 años, por decir, pues me alegraré mucho por él. Si yo lo consigo en 15 años, pues es el camino que yo tenía que seguir. No por eso uno es más y uno es menos. Con lo cual, siempre tenemos que estar preparados para todo aquello que nos viene, pero siempre tenemos que estar al tanto de todo lo que nos pasa, por qué nos pasa. Con lo cual, eso es lo que hace que cada vez voy viendo como muchas personas, y sobre todo también personas que no han despertado, que están en una vida puramente terrenal, con una conciencia terrenal, se quejan, y cuando les intentas tender la mano para que puedan entender un poquito, porque tú no puedes intercedir en su evolución, aunque no estén despiertos, pero a lo mejor les intentas orientar un poco de por qué puede ser la posible causa de su malestar, pues ves que muchos no quieren hacer nada. La sociedad está muy acomodada. A la gente que no ha despertado, la vida les va bien tal y como la tienen, y aunque no sea lo mejor que pudieran tener, se conforman con eso porque entienden que a lo mejor eso es lo que les ha tocado vivir, cuando eso es una gran mentira. Todos tenemos el derecho de conocer, de ampliar nuestra conciencia, de elevar nuestra vibración, de actuar siempre desde el amor, desde la compasión. Yo creo que como escuela que para mí es la vida, y como sé por muchos que opinan igual que yo, que la vida es una escuela de aprendizaje, creo que solo hay que parar atención y tener la voluntad de cambio. Con lo cual, por todo aquello que estéis pasando, que no entendáis el porqué, o que os quejéis porque os sintáis frustrados, os sintáis decepcionados, enfadados no, porque no se puede enfadar uno por aquello que le viene realmente. Los sentimientos pueden ser frustración, decepción, pero cuando os sintáis así, en vez de pensar por qué, o por qué esta prueba me viene a mí, bueno, y nunca mejor dicho, pensar por qué esta prueba os viene a vosotros, o sea, no desde una externalización, sino desde dentro. ¿Por qué? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo para que esta prueba solo haga que repetirse, repetirse, repetirse y repetirse? Y cuando encontréis la explicación, que la encontraréis, y sabréis que esa es la respuesta, porque notaréis en vuestro corazón algo que os dice, sí, es por esto, estoy seguro. Podréis tener varias posibilidades y diréis, puede ser por aquello, pero cuando encontréis la que es la correcta, hay una cosa en el corazón que hace como un latido y dices, sé que es eso es la intuición, ¿no? Una de las, también de los dones que tenemos todos los humanos, que está más terrenalizado, pero que es muy parecido a lo que es la canalización, es recibir la intuición de nuestros seres. Nos están comunicando en ese momento, o en ese concreto caso, te estarían comunicando que eso que has pensado es realmente las respuestas de ello, para que sepas que ese es el motivo. Con lo cual, una vez sepas el motivo, pues te pones a trabajar en ello, y a fuerza de trabajar, interiorizar, pues esas situaciones se van a dejar de producir, y vas a superar un examen más de este camino. Con lo cual, dejémonos de quejar a gusto. Los que aún no están despertados lo puedo entender, pero sé que hay mucha gente que está en el despertar que se queja y se queja. Sé que es cansada la batalla, y sé que hay momentos que uno pierde la fuerza, la va perdiendo, pero hay que recuperarla, porque en la fe está la mayor prueba de todas, en la fe. Con lo cual, dejémonos de quejar y, o sea, entreguemos ese tiempo a no buscar los culpables, sino a buscar la solución. Bueno, espero que os haya explicado un poquito este tema. Para mí es muy curioso y es algo muy del día a día que suele pasar, y seguro que a vosotros en vuestro grupo social de amigos o familiares seguro que os lo habéis preguntado, os lo habrán preguntado muchas veces, y me parecía bonito y agradable hablar de este tema un poquito. Como siempre, daros las gracias a todos los que veis este contenido. Por favor,
pedir que os suscribáis, que comentáis, es muy importante para que pueda llegar a más personas, no tiene nada que ver con el tema monetario. Cuanto más gente pueda ver estos vídeos y a más personas les puede servir, más estaremos entre todos ayudando a colaborar, a poner un granito de arena para que esta sociedad y este planeta mejore un poquito más. Toda ayuda es buena, sea mucha o sea poca, como ya hemos hablado en muchos vídeos, toda ayuda es buena. Por eso os pido por favor que no os cuesta nada suscribiros, ver los vídeos, comentar, que a mí me haría mucha ilusión que comentaseis. Y nada más, agradeceros los que veis los vídeos hasta el final, desearos que el universo os entregue todo el amor que tenga para vosotros, y que la próxima semana nos veremos con cualquier tema que a mí de momento, como no se me ofrecen temas, pues voy a ir poniendo lo que me parezca más interesante o lo que en aquel momento me apetezca hablar sobre este tema. Entonces, como siempre, os lo agradezco vuestra presencia, quedáis todos, por mi parte por lo menos, bendecidos y por la de Dios, y nos vemos la semana que viene. Gracias.